Hola chicos, bienvenidos al canal Profesor Net. Soy Alejandro Jiménez, el profe de matemática del nivel primario. En este video tutorial vamos a continuar hablando sobre la clasificación de los ángulos, pero esta vez de acuerdo a su posición. Hoy hablaremos de los ángulos consecutivos. Ya la misma palabra nos está diciendo cómo tienen que estar ubicados los ángulos, de manera consecutiva, es decir, uno al lado del otro. Para fijar ideas, vemos que tengo el ángulo alfa, pegadito al ángulo alfa se ha trazado el ángulo beta y pegadito al ángulo beta se ha trazado el ángulo pi. Como pueden ver, los tres ángulos tienen el mismo vértice común. Y en los ángulos alfa y beta tienen este lado en común, y en los ángulos beta y pi tienen el lado en común. Esa es la característica de los ángulos consecutivos. Entonces diremos, dos ángulos son consecutivos si tienen el vértice y un lado en común. Observa que alfa, beta y pi son ángulos consecutivos, pero alfa y pi no son consecutivos, a pesar de que tienen el vértice común, pero el ángulo alfa y el ángulo pi no comparten un lado. Por eso alfa y pi no pueden ser consecutivos. Bien, para fijar ideas, vamos a trazar consecutivamente los ángulos 30 grados, 50 grados y 90 grados. Bueno, trazo uno de los lados. Voy a trazar el ángulo 30 grados. Voy a ubicar correctamente el transportador y voy a hacer la marca a los 30 grados. Luego, el vértice con la marca de los 30 grados. Anotamos 30 grados. Luego marcamos 50 grados. 50 grados lo vamos a trazar consecutivamente, uno al lado del otro, porque para que sean consecutivos deben tener el mismo vértice y un lado y el lado en común. Entonces por eso lo coloco así al transportador. Cuento 50 aquí. Marco. Este es el ángulo de 50 grados consecutivo a los 30. Y por último vamos a trazar 90 grados, también consecutivo, al lado del 50. Entonces voy a ubicar de esta manera el transportador y voy a trazar 90 grados. 90. Finalmente, 1 y aquí están los 90 grados. Habíamos dicho de que los ángulos son consecutivos cuando tienen el mismo vértice y tienen el lado en común. Por ejemplo, 30 y 50 son consecutivos porque comparten el vértice y este lado en común. 50 y 90 son consecutivos porque comparten el vértice y este lado. Pero 30 y 90 no son consecutivos. Lo único que comparten es el vértice, pero los lados no comparten. Bien, veamos ahora estos ángulos trazados. Vamos a señalar los ángulos que son consecutivos. Analicemos el primero. Aquí tengo dos ángulos y, no tienen el vértice en común, porque este tiene un vértice aquí y este tiene un vértice aquí. Pero sí comparten este lado. Pero la definición exige que sea tanto el vértice como el lado en común. Entonces, este no es consecutivo. Veamos aquí.
la segunda imagen. Bien, lo que podemos observar que estos ángulos comparten el mismo vértice, pero no tienen para compartir un lado. Entonces, tampoco son ángulos consecutivos. Analizamos la última. Aquí tengo este ángulo, este ángulo, este ángulo. Aquí sí son consecutivos. ¿Por qué? Todos comparten el mismo vértice. Este ángulo con este ángulo comparten el vértice y el lado en común. Este con este tienen el vértice y este lado común. Este con este tienen el vértice y este lado en común. Y este con este tienen el vértice y este lado en común. Entonces, estos sí son ángulos consecutivos. Vamos a continuar con la clasificación de los ángulos según su posición. En esta oportunidad vamos a hablar de los ángulos adyacentes. Bien, para fijar ideas, primero vamos a tener una mirada crítica a estos ángulos. Bien, ¿qué podemos decir en esta imagen y en esta imagen? Bueno, en ambos casos, los dos ángulos tienen el mismo vértice. En ambos casos comparten un lado en común. ¿Sí? Son consecutivos. Pero, ¿qué pasa con los otros lados? ¿Sí? Este lado es una semirrecta que tiene esta dirección de recta. Este otro lado es una semirrecta que tiene otra dirección. Pero si observamos en esta imagen, vemos que los lados de este ángulo y el lado de este ángulo son semirrectas opuestas. Por tanto, eso es lo que caracteriza o representa a ángulos adyacentes, que son consecutivos y que sus lados, sus otros lados, son semirrectas opuestas. Además, ¿qué más podemos decir? Que si uno suma 110 más 70 es 180. Bien, vamos a la definición. Entonces, ángulos adyacentes. Si dos ángulos son consecutivos y los lados no compartidos son semirrectas opuestas, se llaman ángulos adyacentes. Como vemos aquí en la imagen, tengo el ángulo alfa y el ángulo beta. Tienen el vértice en común, tienen este lado en común, por eso son consecutivos. Y este lado y este otro lado del otro ángulo son semirrectas opuestas. Además, si uno suma este ángulo alfa con el ángulo beta, nos da un ángulo de 180 grados, es decir, un ángulo llano. Esa es la característica de los ángulos adyacentes. Volvamos al ejemplo anterior. Bien, hemos dicho que estos son ángulos consecutivos. Estos también son ángulos consecutivos. Estos son ángulos que al sumarse me dan 180 grados. Si sumo 70 más 40, me da 110 grados. Y vemos que en esta imagen, este lado del ángulo de 110 y este lado del ángulo de 70 son semirrectas opuestas, cosa que no pasa lo mismo en esta imagen. Entonces, podemos decir que los ángulos
adyacentes, como son estos son ángulos adyacentes, pueden ser ángulos consecutivos, pero si yo tengo ángulos consecutivos no puedo asegurar que sean ángulos adyacentes. Bien, ahora para fijar ideas vamos a trazar el ángulo adyacente de 60. Entonces trazo uno de los lados del ángulo de 60, ahí voy a tomar el vértice, utilizo el transportador para marcar 60 grados, trazamos 60 grados, y ahora me pregunto, a 60 grados, ¿cuánto le hace falta para llegar a un ángulo de 180 grados? Entonces, usamos el transportador, ubicamos correctamente y vemos que necesita 120 grados. Entonces, anotamos 120 grados. Entonces, 60 y 120 son ángulos adyacentes. ¿Por qué? Porque comparten el mismo vértice y el mismo lado. Los otros lados no comunes son semirrectas opuestas, y además, si sumamos 60 grados más 120 grados, nos da 180 grados. Bien, vamos a agudizar la vista. Miremos estos ángulos. Tengo este ángulo y este ángulo. Son ángulos adyacentes, comparten el mismo vértice, el mismo lado en común, es decir, son consecutivos. Pero los otros lados vemos que tienen direcciones diferentes. Por el hecho de que sean consecutivos, no significa que sean adyacentes. Entonces, estos no son adyacentes. Veamos este. Tengo este ángulo y este ángulo. ¿Sí? ¿Son consecutivos? Sí, son consecutivos, tienen el mismo vértice, el mismo lado en común, pero los otros lados tienen direcciones diferentes. Entonces, como dijimos anteriormente, por el hecho de que sean consecutivos, no significa que sean adyacentes. Además, si lo sumamos, no me da 180. Analicemos el último. Vemos, tiene el mismo vértice, el lado en común, son consecutivos. Si sumo este ángulo y este ángulo me da 180, y este lado con este lado son semirrectas opuestas. Entonces, este es el caso de ángulos adyacentes. Vamos a continuar hablando de la clasificación de los ángulos según su posición, pero en esta oportunidad hablaremos de los ángulos opuestos por el vértice. Para fijar ideas, supongamos que tenemos el plano, y en el plano trazamos dos rectas, cualesquiera, que se cortan en un punto, en el punto O. Entonces el plano queda dividido en 4 sectores o porciones de plano. Bien, observemos atentamente. Este ángulo AOB y el ángulo COD, como puedes ver, son iguales a simple vista. Además, comparten un punto en común que es el vértice, y podemos observar que los lados son semirrectas opuestas. Esa es la característica de los ángulos opuestos por el vértice. Vamos a la definición. Entonces, ángulos opuestos por el vértice. Si dos ángulos
tienen el mismo vértice y sus lados son semirrectas opuestas, se llaman ángulos opuestos por el vértice. Veamos aquí en la figura, tenemos el ángulo alfa y el ángulo beta. Estos son opuestos por el vértice, pues comparten el mismo vértice y sus lados son semirrectas opuestas. Y además, los ángulos son iguales. Este ángulo alfa es igual al ángulo beta. Para fijar ideas, supongamos que nos piden trazar el ángulo opuesto por el vértice de 45 grados y 90 grados. Bueno, voy a trazar primero uno de los lados para tener de referencia para marcar 45 grados. Hago uso del transportador, lo coloco correctamente al transportador y marco los 45 grados. Recuerda que lo hacemos de derecha a izquierda en el sentido antihorario, que es el sentido positivo de los ángulos. Entonces 45, 10, 20, 30, 45. Bien, ahora unimos y anotamos 45 grados. Bien, para trazar el ángulo opuesto simplemente tenemos que recurrir a la definición. Deben compartir el mismo vértice y los lados del ángulo deben ser semirrectas opuestas. Entonces, tracemos la semirrecta opuesta a este lado, que sería otra semirrecta en sentido contrario, y la semirrecta opuesta a esta semirrecta, que sería trazar en el sentido contrario. Perfecto. Bien, y la definición también nos decía que los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Bien, constatemos si es así. Entonces vamos a tomar, ¿sí?, el transportador para buscar o ver si realmente son los 45 grados. Bueno, lo voy a colocar de esta manera que me resulta fácil y voy a contar en el sentido antihorario. 0, 10, 20, 30, 45. Perfecto. Entonces este ángulo mide 45 grados. Bien. Veamos ahora para los 90 grados. Yo ya tengo trazado uno de los lados. Tracemos los 90 grados con el transportador. Marcamos el ángulo de 90 grados. Anotamos su medida, 90 grados. Bien, y ahora para trazar el opuesto a 90 grados, entonces lo que tenemos que hacer es proyectar, es decir, si este es uno de los lados, voy a trazar el lado opuesto. Y lo mismo para este lado. El opuesto de este lado sería para acá. Bien, y este ángulo mide 90 grados. Veamos. Pongo el transportador correctamente. 0, 10, 80, 90. Perfecto. Vale 90 grados. Entonces, los ángulos opuestos por el vértice comparten el mismo vértice y sus lados son semirrectas opuestas. Y los ángulos deben ser iguales. Bien, agudicemos la mirada de acuerdo a la definición.
Bueno, vamos a señalar los ángulos opuestos por el vértice. Bien, observemos el primer dibujo. Tenemos este ángulo y este ángulo. Tienen el mismo vértice, perfecto, de acuerdo con la definición. Los lados, este lado, ¿sí?, tiene su lado opuesto, que sería este. Pero este lado, ¿sí?, tiene el opuesto de este, pero no pertenece a este ángulo. Entonces, no encaja en la definición de ángulo opuesto por el vértice. Aparte, no son iguales. Aquí vemos que los ángulos son adyacentes. Entonces, no es el caso de un ángulo opuesto por el vértice. Veamos aquí. Bien, comparten el mismo vértice. Este lado es opuesto a este otro, pero este lado no es el opuesto de este otro, ni este otro es el opuesto de este. Así que tampoco encaja en la definición de ángulos opuestos por el vértice. Así que este no es. Veamos este. Tenemos este ángulo y este ángulo. Comparten el vértice, perfecto. Los lados son semirrectas opuestas. Este es un lado y su opuesto es este. Este es un lado y su opuesto es este. Perfecto, y encaja con la definición de ángulos opuestos por el vértice. Entonces podemos asegurar que estos son ángulos opuestos por el vértice.